La obesidad es una enfermedad silenciosa, una pandemia que estamos enfrentando a la par del COVID-19. México es el segundo país con la mayor tasa de obesidad y diabetes en adultos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con el 72.5% de los casos. Se nos ha dicho que ambos factores, combinados, COVID-19 y obesidad, pueden resultar mortales. La obesidad es una condición que se caracteriza por un exceso de grasa corporal y esta disfunción de esta grasa corporal afecta a la salud física, psicosocial de una persona. Comiendo correctamente, si tenemos un exceso de grasa a nivel central, esto puede predisponer a que tengamos como mayores riesgos de infecciones oportunistas, de infecciones más severas como está sucediendo ahora con el COVID-19. Es importante mencionar que los pacientes con obesidad no es que tengan un riesgo incrementado de adquirir la infección. El peligro se encuentra en que son ellos los que mayor propensión tienen a desarrollar síntomas más severos como una neumonía complicada o inclusive caer en alguna unidad de cuidados intensivos. Nuestros pacientes que viven con obesidad cursan con una mayor frecuencia de los trastornos en la mecánica ventilatoria. También son más susceptibles a mayor riesgo de trombosis, específicamente de tromboembolia pulmonar. Algunos medicamentos pueden incluso ocasionar hepatotoxicidad en un paciente que vive con obesidad y que ya tiene hígado graso, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta que algunos medicamentos se calculan con base al peso corporal. Con la opción siempre presente de elegir algo en los catálogos virtuales que ofrecen las aplicaciones, resulta cómodo ordenar a domicilio lo que sea de nuestro gusto. Sin embargo, hay que saber escoger y pensar en qué realmente necesitamos en esta temporada, como alimentos que aporten vitaminas, proteínas y solamente las grasas necesarias. Como recomendación se sugiere que los pacientes tengan una lista de supermercado y que hagan compras razonables y planificadas antes de decidir qué es lo que van a echar en ese carrito de súper. Cuidémonos, cuidémoslos. Y ahora que tenemos algo de tiempo extra para nosotros, sería buena idea comenzar a adquirir buenos hábitos que nos benefician, no solo para un fin estético, sino también pensando en nuestra salud. La buena noticia es que varios estudios han demostrado que la reducción de una cantidad significativa de peso puede ayudar a mejorar ese sistema inmune. Con información y voz de Víctor Diego, 21 Noticias.